Hay varios tipos de diabetes. La 1 y la 2 son las que tienen más atención de todos nosotros. De la que hablaremos es de la diabetes tipo 2 porque es un gran problema de salud pública en países como el nuestro. La diabetes tipo 1 es una enfermedad muy rara sobre la que poco podemos incidir y es una enfermedad como de la inmunidad. Hablemos entonces de la diabetes tipo 2. Es muy relevante, como primer punto, tomar en cuenta que la mayor parte de las personas que padecen diabetes tienen un familiar cercano que la padece también. Número 2, la mayor parte de ellos o padecieron o padecen obesidad al momento del diagnóstico. Número 3, la mayor parte de las personas al momento del diagnóstico tienen 10 o más años de padecerla. Es decir, puede uno sentir la enfermedad demasiado tarde. Si no se siente, no quiere decir que no se esté padeciendo. El siguiente punto es que, en general, los médicos de primer nivel de atención son los que los atienden. Pero a medida que se complica el padecimiento, necesitan actores de la salud diferentes como gente que se dedica a la nutrición, a la rehabilitación o especialistas como los nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos y otros que nos gustaría que escucharan. Al hablar de estadísticas, según el INEGI, en 2021 se registraron 140.729 muertes relacionadas con la diabetes mellitus. Mientras que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUD, reportó, se estima que el 31.7% de personas con diabetes desconocen su diagnóstico. En 2022, la prevalencia de prediabetes fue de 22.1%. En 2021, 12.4 millones de personas en México vivían con diabetes mellitus. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de la glucosa en sangre, la llamamos comúnmente azúcar, y esa glucosa con el tiempo va a deteriorar la capa interna de nuestras arterias que nos va a llevar a complicaciones importantes en el futuro. Como verán, todas las arterias alimentan a todos nuestros órganos, así es que cualquier complicación que tenga la diabetes tiene que ver con las arterias de sus órganos. Uno de los principales órganos que se daña durante los problemas de diabetes mellitus es el ojo, porque al igual que muchísimos otros órganos más, el problema con el ojo es que a veces los daños pueden ser irreversibles y pueden llegar a causar inclusive la ceguera total. La diabetes en nuestro país es la primera causa de insuficiencia renal crónica y de hecho nuestro estado, Veracruz, es uno de los que tienen la mayor mortalidad en pacientes con ese tipo de problema. Sobre todo la diabetes tipo 2 tiene un componente multifactorial. Si yo tengo un padre con diabetes, mi posibilidad de tener diabetes es un 30%. Si yo tengo ambos padres con diabetes, mi posibilidad de tener diabetes llega a un 70%. Pero no lo es todo. Todas las condiciones intraútero cuando vamos creciendo nos van a marcar a lo largo de nuestra evolución. Tenemos factores ambientales, factores genéticos e incluso por la zona en la que nosotros vivimos del planeta tenemos esa predisposición a tener diabetes mellitus. Si yo junto una herencia con diabetes, una infancia con obesidad, una vida de adulto como sedentaria, mis probabilidades de tener diabetes son muchas. El 85% de los pacientes que vienen a consulta que están en una prediabetes o que ya viven con esta. El 80% de los mexicanos tienen sobrepeso y obesidad y eso aumenta el riesgo de enfermedad en el riñón. O el poco cuidado que se tiene en la alimentación, la poca hidratación y otras enfermedades añadidas como hipertensión arterial. No hay alimentos como tal claves, simplemente el consumir alimentos que no sean carbohidratos simples como galletas, chocolates, pasteles, refrescos que son muy altos en azúcar y los que son más recomendados son cereales integrales, proteínas de origen animal como pescado, pollo, un poco de carne de res, frutas y verduras. Ya siendo adulto, el factor determinante para que yo tenga diabetes es el sedentarismo, no tanto la alimentación, no tanto el que haga o no haga ejercicio, porque a veces pensamos, yo hago 1 hora de natación 4 veces a la semana, pero el resto de mis 23 horas del día estoy completamente sedentaria. Entonces, eso no ayuda para la diabetes. La actividad física nos permite controlar las cifras de glucosa porque pues en ello estamos quemando calorías y una de esas energías que estamos quemando es la glucosa. En el momento que yo vea que tiene alguna complicación en ojos, en riñón
en su sensibilidad, yo me valgo de muchos subespecialistas. ¿Para qué? Para dar un tratamiento integral. Es muy importante el manejo multidisciplinario de la diabetes mellitus y principalmente cuando ya hay daño renal, porque es una enfermedad sistémica, afecta pues, todo el cuerpo. Debe de estar adecuadamente controlado de manera integral. Esto es asesoramiento con un endocrinólogo, con un nutriólogo, si fuera necesario un nefrólogo y por supuesto un oftalmólogo como tal. Como normalmente ya en la sociedad el comer mal está muy normalizado, el comer bien ya lo vemos como una dieta restrictiva o como un sacrificio. Lo que siempre se les recomienda a las personas que viven con diabetes es tener un estilo de vida saludable. Todo paciente con diabetes mellitus al momento del diagnóstico acude a ver tanto al oftalmólogo como a uno de nosotros como al nefrólogo. Sobre todo interesa ver si ya está empezando a tirar proteínas en orina. Esto muchas veces ni siquiera se detecta en un examen general de orina, que es lo que el médico general usualmente solicita, sino que se tiene que pedir en específico determinación de, en muestra única de orina, medir albúmina y creatinina. No siempre hay síntomas. Sí, o sea, puede venir un paciente en el que diga, yo veo súper bien, no tengo ningún problema, a lo mejor ni siquiera utilizo lentes, pero puede ser que ya empiece a tener daños dentro de su ojo. Los daños son justamente a nivel de una parte que se llama retina, que es como una capa o una tela que recubre el ojo por dentro y que está ricamente vascularizada. Entonces lo que se daña son las estructuras vasculares. Como vimos en el bloque anterior, la diabetes puede no dar molestias por años o incluso décadas, pero eso no quiere decir que la glucosa no cause daño. Por ejemplo, las terminaciones nerviosas dejan de funcionar y entonces causan dolores de difícil control o bien dejan de sentir. También puede haber depósito de colesterol en los vasos sanguíneos, tanto del corazón como del cerebro, y causar infartos. Puede ocurrir lo mismo en las piernas y puede causar gangrena o incluso requerirse de amputaciones. También puede causar daño renal. Hasta en el 40% de los pacientes se desarrolla daño renal crónico. Y este daño renal crónico empieza tirando proteínas por la vía renal y eventualmente puede conducir a diálisis. Muy de la mano de las complicaciones de los riñones están las complicaciones de los ojos. Es una causa muy común de cataratas, pero también de daño en la retina. Y esto, en nuestro país, es una de las causas de ceguera más frecuentes. Los datos de alarma en un paciente que acaba de ser diagnosticado varían, depende de sus complicaciones. Como tal, cuando yo tengo un aumento de glucosa, mis datos de alarma van a iniciar con mucha sed, con orinar mucho y con tener mucha hambre. Esos son mis primeros datos de alarma, que me hablan solo de hiperglucemia, o sea, de tener la glucosa alta. Factores que nosotros consideramos de riesgo. Es una diabetes mellitus con mal control, que tenga glucosas altas, que tenga una hemoglobina glucosilada alta, colesterol alto, triglicéridos altos, HDLs muy bajitas, LDLs muy altas, pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, ácido úrico alto y sobre todo peor cuando está junto con otras patologías como hipertensión arterial. Es un paciente que no está adecuadamente controlado de sus cifras de glucosa y que además tiene otras patologías más de base como hipertensión, hipercolesterolemia o alguna otra cosa más. Los grados de retinopatía diabética siguen avanzando. Hay datos de alarma de complicaciones. Todo paciente con diabetes que tenga un dolor a nivel de tórax, mandíbula, hombro, que le cause falta de aire y sudoración, tiene que pensar que es un infarto y hay que descartarlo. Todo paciente que de la nada empieza a chocar con las puertas a los lados, tenemos que saber que está perdiendo visión lateral y tenemos que ir al oftalmólogo. O todo paciente que se pega en la orillita de la mesa y tiene un pequeño moretón en el dedo que cada vez va creciendo, sabe que tiene que urgentemente acudir al médico vascular. Algunos pacientes en fases iniciales puede ser que no tengan ningún síntoma, pero algunos otros pueden tener la presencia o la visualización de manchas negras o manchas rojas flotando. Puede ser que estén notando que vean menos, que vean borroso, que tengan distorsión, por ejemplo, de las caras o de las líneas de la puerta o los escalones no los vean bien, pero en fases ya muy avanzadas puede ser que ya vengan con una ceguera total. Pacientes que de hecho ya con problema renal por diabetes y que empiezan a tirar proteínas,
no solo predicen que van a perder la función renal, sino que tienen un incremento en el riesgo de alguna complicación cardiovascular, ¿no? Infarto agudo de miocardio, muerte súbita, angina de pecho, infarto cerebral, hemorragia cerebral. Tristemente, mucho paciente acude por primera vez cuando ya trae la retina desprendida. Entonces, esto quiere decir que no tiene ni 1, ni 2 meses, ni 3 meses, tiene años de progresión, años, que no fue atendido, que no se controló o que simplemente no lo sabía. Se procesan mal los carbohidratos, entonces empiezan a acumular un montón de sustancias que son dañinas para el cuerpo. Esas tienden a acumularse en diferentes tejidos, no de manera solita, sino que se van agregando a ácidos nucleicos, proteínas, etc. Y van causando una disfunción. En el caso del riñoncito, en el microfiltro del riñón, justamente ahí es donde tiene lesión. Y conforme pasa el tiempo empieza a causar mayor daño ya en otras estructuras a nivel microscópico. La retinopatía diabética justamente está basado en que los vasos que están en esta retina, que son los que dan de comer al ojo, pues son como mangueras, han perdido la estabilidad de la manguera. Entonces esa manguera tiene como pequeñas erosiones, por así decirlo, fracturas, y a lo mejor cuando yo cargo o hago ese esfuerzo, se rompe el vaso. Y entonces puede ser que yo tenga un sangrado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Se detecta a través de estudios específicos el vaso que está teniendo daño o los vasos que están teniendo daño, y entonces a través del láser podemos empezar a hacer una especie de cauterización. Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Ortiz León del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión te voy a hablar sobre las aplicaciones inteligentes que existen para el control de la diabetes. En la actualidad existen más de 2,000 aplicaciones en el mercado, sin embargo no todas están avaladas por profesionales de la salud o por alguna sociedad certificada. En esta ocasión les hablaré acerca de Social Diabetes. Social Diabetes también cuenta con el auspicio de la Unión Europea y permite llevar el control de la diabetes. Se puede conectar a un dispositivo como glucómetros o un medidor continuo de glucosa en sangre. ¿Cómo trabaja la aplicación? Bueno, si hay un descontrol en los niveles de glucosa en sangre, esta aplicación puede ajustar tanto la dosificación del medicamento así como el consumo de carbohidratos. Además, otra de las características importantes de esta aplicación es que envía alertas a los familiares del paciente para informarles de cualquier descontrol que tenga en sus niveles de glucosa. Sin embargo, como hemos dicho en otras ocasiones, esta aplicación no sustituye el consejo de un experto. Si se presentan algunos descontroles en el nivel de glucosa, acude de inmediato con tu especialista. Esto es Salud en tus manos. Tratar la diabetes siempre debe ir a la mano de dieta y ejercicio. Son incluso mejores que muchos de los fármacos que existen. No quiere decir que no haya fármacos exitosos y eficaces. La última década nos ha dado nuevas clases de fármacos que son muy buenos tomados, inyectados, y que además retrasan el inicio de la insulina. Muchas de esas moléculas están disponibles en el servicio de salud en todo nuestro país. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la insulina. La insulina es una sustancia que todos producimos y que eventualmente la mayor parte de las personas con diabetes la van a necesitar. No nos deja ciegos, no nos causa ninguna enfermedad de los ojos. Nosotros mismos la producimos, pero cuando la empezamos a usar puede ser que tengamos pequeños cambios en la visión producto de un mejor control. Cada vez hay nuevas clases de insulinas que duelen menos al aplicarse y que duran más. Entonces podemos usarla sin tener tantas molestias como solían tenerse. A veces no podemos escapar a la genética, pero lo que tenemos que intentar es retrasar nuestro diagnóstico, que nuestro diagnóstico de diabetes sea a los 80 años, no a los 40. El estar bien controlada de tu glucosa, eso nos ayuda a que complicaciones propias de la enfermedad no se lleguen a un corto o a un mediano plazo. Empoderar al paciente de que él tiene el mando de su enfermedad. Quien vive con el paciente con diabetes es el paciente con diabetes. Y él debe de saber y tener las armas de
poder tomar decisiones de cuándo un medicamento ha tenido un efecto secundario malo en él y reportármelo, o cuándo el medicamento tiene que ser progresado y progresar la dosis. Ya la tecnología y los medicamentos son muy buenos, ya el que estés tomando medicamento pues durante un tiempo prolongado o ya de por vida ya no son tan agresivos con los demás órganos, entonces la verdad es que la tecnología nos ha ayudado bastante para que las personas que viven con diabetes tengan una esperanza de vida aún más larga y con una buena calidad de vida. Comer bien, ¿no? Ejercitarte bien y pensar bien, ¿no? O sea, toda esta triada es un trípode que nos puede llevar a una salud completa, ¿no? No se había tomado en cuenta que los pacientes con diabetes tienen complicaciones en los riñones, en los ojos, en los pies, en los nervios, en el corazón, y no se le hacía caso a toda esa enfermedad. Ahora los medicamentos son medicamentos, les llamamos medicamentos inteligentes, y ya están dados para cada paciente. Tenemos medicamentos que pueden evitar o retrasar el deterioro renal. Si yo le dijera a un paciente, con este medicamento podemos retrasar la posibilidad de diálisis 10 años. ¿Quién no lo quisiera? Pues todos. Cada vez van siendo más baratos, entonces yo sé que mi paciente tiene riesgo de tener una enfermedad renal, le doy ese tipo de medicamentos. Se llaman inhibidores de la SGLT2. Lo que nosotros vamos a buscar son factores de riesgo. Y si detectamos la enfermedad renal, tenemos que identificar los factores de progresión de la patología para poderlos controlar a tiempo y poder o recuperar la función renal perdida o detener la enfermedad o hacer que ésta vaya más lento para que tarde en llegar a requerir diálisis. Si sé que mi paciente tiene riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, un infarto al corazón, un infarto al cerebro, tengo los medicamentos que se llaman inhibidores de la GLP-1, que nos disminuyen el riesgo, han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad y de complicaciones cardiovasculares. Si mi paciente tiene obesidad, tengo medicamentos específicos para diabetes y obesidad, que van a ser, vamos a decirlo, amigables con su peso. Si mi paciente no tiene posibilidades económicas para poder solventar o pagar estos tratamientos, también existen tratamientos para pacientes a relativamente bajo costo que obviamente no van a poder ofrecer esa protección cardiovascular o esa protección renal, pero le van a permitir no caer en un coma diabético y le van a permitir vivir muchos años. A lo largo del programa hemos visto cómo la diabetes tipo 2 es uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro país. Es una enfermedad que no podemos tomar a la ligera porque aunque no lo sintamos, lentamente va lastimando nuestros nervios, nuestros vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro, los riñones. Es una enfermedad en la cual participa prácticamente todo el equipo de salud en todos los niveles. Médicos generales, gente que se dedica a la nutrición, gente que nos enseña a hacer ejercicio, gente que nos rehabilita, fisioterapia, endocrinología, en fin. Y todo eso está disponible para nosotros tanto en el sector público como en el sector privado. Pero también tenemos que saber que nosotros podemos evitar que se desarrolle. Es decir, si tenemos la predisposición familiar o genética para padecerla, tenemos que hacer un cambio de estilo de vida para tener una dieta saludable y el ejercicio suficiente para no desarrollarla. Está en nuestras manos controlar esta condición y no desarrollarla eventualmente. No es un camino sin regreso, no es una condición del destino, es una condición sobre la cual nosotros podemos incidir.